Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en Historiador al Rescate. Ya sabéis, si os gusta el canal y el contenido que estoy subiendo, darle al like, suscribiros, campanita de notificaciones y también me podéis seguir por redes sociales como Instagram, @historiador al rescate al rescate, que lo digo mal. Bien, así que vamos a por ello. El tema de hoy, en concreto, son los visigodos en la península ibérica. Visigodos en la península ibérica. Visigodos, ¿quiénes son? ¿Vale? Aunque os debería sonar si habéis visto el vídeo de la crisis del Imperio Romano del siglo III. Espero que lo hayáis visto. Y también os debería sonar un poquito pues, por cultura general, porque los visigodos han sido muy importantes en la historia de nuestro país. Pero bueno, si no sabéis quiénes son, no os preocupéis, quedaros conmigo y vais a aprender más que la media de todos los españoles. Así que, a ser cultos, se ha dicho. También podéis estar un poco sorprendidos porque, claro, ¿cómo hemos podido pasar de los romanos a ahora de repente? ¿Qué pasa con los romanos? No están los romanos, se han ido de vacaciones. Pues no. Vamos a ver qué ha ocurrido con los romanos y los visigodos tienen mucha relación con los romanos, os lo prometo. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. ¡Comenzamos! Bien, en primer lugar nos situamos en la crisis del siglo III. No voy a comentar las causas porque para eso ya os hice un vídeo dedicado específicamente a ello, ¿vale? No me quiero repetir. Y como siempre digo que quiero hacer el vídeo breve, este no va a ser breve porque se me va a ir de las manos, ya lo estoy viendo. Llevo 1 minuto y pico y todavía no he contado nada. Vale. Pero en esta crisis tenemos que van a aparecer los pueblos bárbaros. Los bárbaros son para los romanos todos aquellos pueblos que no son romanos. Que están más allá de las fronteras del imperio. Así que fíjate, qué chulos son esta gente. Bien, aparecen debido a las invasiones de los hunos, que os recuerdo que eran un pueblo que vivía en las estepas asiáticas y que les da por entrar en Europa y arrasar con todo. Entonces los pueblos o supuestamente pueblos bárbaros para los romanos tienen que huir. ¿A dónde huyen? A Roma, ¿vale? Aquí es donde los visigodos aparecen por primera vez. ¿Quiénes son estos visigodos? Pues los visigodos pertenecen a una tribu, a una de las muchas tribus germánicas, ¿vale? Que hay en estos momentos, ahora mismo. Y bueno, básicamente su origen se encuentra en Gotland, Suecia, ¿vale? De ahí el nombre visigodos, los godos también conocidos, ¿vale? Va a haber dos tipos de visigodos, los visigodos que se vayan a la parte oriental de Europa, conocidos como ostrogodos, y los visigodos que van a ocupar la parte más occidental, que serían, y los godos que ocupan la parte más occidental, perdón, que serían los visigodos, los nuestros, los españoles. Bien. Vale. ¿Qué papel van a jugar los visigodos en todo este entuerto? Pues bueno, los romanos ya sabéis que dicen, bueno, si os queréis quedar aquí, ¿vale? Dentro del imperio para que os dé refugio, me vais a tener que ayudar. ¿Cómo me vais a ayudar? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una especie de contrato, que sería una foederati, ¿vale? Que sería como una especie de federado, pueblo federado. ¿Qué significa esto? Pues en virtud de una foederati, ¿vale? De un pueblo federado, tú pues juras, prometes a los romanos de que les vas a defender, vas a formar parte de su ejército cuando ellos te llamen, pero a cambio ellos te tienen que dar un territorio, ¿ok? Una zona para vivir y asentarte, que por otro lado era lo que estaban buscando estos pueblos germánicos que entran en el limes, en la frontera romana, ¿vale? Bien, tenemos ya pasando un poco el tiempo, los visigodos van a estar, por lo tanto, formando parte del engranaje imperial romano, ¿vale? Por lo tanto, pensad que sí, para los romanos siguen siendo bárbaros, pero, porque eran un poco racistas, entre comillas, sí se puede hablar de racismo en el siglo III después de Cristo, obviamente, ¿vale? Para nosotros, nuestros valores del siglo XXI eran muy racistas.
Ok, entonces, nada, muy sencillo. En el siglo... os estaba comentando que los visigodos van a estar romanizados, muy romanizados, porque conviven con los romanos, forman parte de su sociedad, ¿vale? Entonces de bárbaros ya no tenían nada. En cualquier caso, en el siglo IV entran nuevas tribus germánicas en Europa y en concreto se van a asentar en la península ibérica. Son los famosos suevos, los vándalos y los alanos. Como curiosidad, como anécdota histórica, los vándalos, la palabra vándalo en castellano, que ahora desgraciadamente pues mucha gente no sabe usar bien el castellano y han perdido de nivel vocabulario, ¿no? Pero la palabra vándalo, actos vandálicos, hace referencia a todas aquellas personas pues que rompen, ¿no? Por ejemplo, mobiliario urbano o que actúan de una manera un poco pues sin respetar las normas, infringiendo la ley, ¿no? Esa palabra, ese término procede de gracias a esta tribu, los vándalos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque los vándalos se comportaban de una manera, nunca mejor dicho, y aunque sirva de redundancia, vandálica. Bien, Roma, que está literalmente rodeada de enemigos y tiene, vamos, monta un circo y le crecen los enanos. Manda a los visigodos para que expulsen a estos suevos, a estos vándalos y a estos alanos. Entonces les envía a la provincia de Hispania. Allí los visigodos se van a asentar, pero en lugar de cargarse a estos vándalos, a estos suevos y a estos alanos, a estas tribus, ¿no? Pues van a coger y van a decir, este territorio va a ser para mí, aprovechando, ¿no? Que Roma ya estaba en las últimas. Y en efecto, en el año 476 después de Cristo, Roma cae, ¿vale? Desaparece. El Imperio Romano de Occidente cae. El de Oriente, ya sabéis, que durará hasta 1453 después de Cristo, perdonad, con la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Bien, por lo tanto, los visigodos, pues leches, no son tontos, viendo que Roma se encuentra en las últimas, pues deciden luchar por el territorio, pero no por Roma, sino para ellos, quedárselo ellos. Ok. Por lo tanto, fijaos, el primer reino o el primer territorio visigodo va a ocupar desde el sur de Francia, en concreto Toulouse, la actual ciudad francesa de Toulouse, era la capital. Ellos antes la llamaban Tolosa. Y grandes partes de Hispania. Con el tiempo van a llegar a un pueblo, que son los francos, y van a echar, que darán lugar al nombre de Francia, por el pueblo franco, y echarán a los visigodos tras vencerles en una batalla muy importante, que es la batalla de Voiles. A ver si lo he dicho bien, pronunciándolo correctamente en francés. En el año 507, en concreto, después de Cristo. Bien, en esta batalla, el primer rey visigodo, creo recordar que se llamaba Eurico. Los nombres de los reyes visigodos, si no me creéis, preguntadle a vuestros padres. Tela, son complicados y además son listas y listas que antes se los tenían que estudiar, cuando la educación se fijaba en este tipo de recursos mnemotécnicos, ¿vale? Un poco absurdo en mi opinión como docente, pero bueno, eran otros tiempos. El caso que el rey Eurico, el rey visigodo, el primer rey visigodo, fallece en la batalla. Es ¡pum! Un shock para los visigodos y a partir de ahí abandonan el sur de Francia y se van a centrar única y exclusivamente en la península ibérica. Se van a poner a darse durante bastante tiempo de leches con los suevos, los vándalos y los alanos y les consiguen expulsar de una vez por todas, estableciendo la capital del reino visigodo en la península ibérica, ¿vale? ¿En dónde? En Toledo, ¿vale? Digo península ibérica porque Portugal también formó parte del reino visigodo de Toledo, ¿vale? En concreto, ¿quién es el rey que va a conseguir, el rey visigodo que consigue la primera unificación nacional? El rey Leovigildo, ¿vale? Entonces, fijaos, Leovigildo consigue por primera vez que todo el territorio de la península ibérica esté bajo un único mando, el suyo, ¿vale? En el reino visigodo de Toledo. Esto es un hito histórico.
porque muchos historiadores piensan que aquí podríamos hablar de los inicios de la nación española, de los orígenes, de España como tal. Ya no hablaríamos de Hispania, sino de España, ¿vale? Nuestro país. Nuestro país más Portugal, ¿vale? Es Portugal. Podríamos hablar en otro vídeo sobre por qué es independiente. Viene la Edad Media, ahora no es el caso explicarlo. Bueno, en cualquier caso, Leovigildo, pues bueno, es un gran rey, evidentemente, y va a conseguir hacer grandes méritos, como por ejemplo, va a establecer un código de leyes muy importante, que es el Código Visigodo, y va a permitir por primera vez que los visigodos se casen con la población hispano-romana. ¿What? ¿Qué es esto? Calma, 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 no pasa nada. Vamos a ver. Cuando los godos, los visigodos, llegan aquí a la península ibérica, evidentemente no hay gente que está en taparrabos y demás. No, hay los ciudadanos del antiguo imperio romano de Occidente, los hispanos romanos, que son la mayoría. De hecho, los visigodos representan solo, pues, un triste 2-3% de la población en total. Pero son la clase dirigente, por así decirlo, los nobles, los ricos, los pijos, los que controlan y manejan el dinero. Bien, antes no se podían casar, antes del reinado de Leovigildo, los visigodos tenían que vivir en unas zonas separadas del resto de la gente, como si fuesen en plan escoria. Por lo tanto, no pueden contraer matrimonio entre ellos. De hecho, incluso la religión es distinta, porque los hispanorromanos son católicos, mientras cristianos católicos, quiero decir, mientras que los visigodos son cristianos arrianos. ¿Qué es esto de el arrianismo? Bueno, el arrianismo es un tipo de herejía, sí, ¿vale? Y alguno me puede decir, ¿qué es una herejía? Pues una herejía es cualquier dogma, ¿vale? O nueva idea que atenta contra el dogma de la Iglesia Católica. Las ideas defendidas por la Iglesia Católica. Por ejemplo, el arrianismo en concreto, ¿vale? Que fue promovido por un obispo llamado Arrio. No se partieron la cabeza esta gente a la hora de inventar el nombre. Pues bueno, decía que, muy sencillo, negaba la divinidad de Cristo. Decía que si Dios es único y es eterno, no puede ser que tenga a un hijo, ¿vale? Que tiene un principio y tiene un fin, porque muere. Por lo tanto, Jesús no puede ser divino, es un simple ser humano. Esto fue considerado una herejía, pero los visigodos lo defendían. Esta era su visión del cristianismo. Por lo tanto, esto era un elemento que separaba aún más a los visigodos de los hispanos romanos. La convivencia entre ambos grupos sociales dentro de la península ibérica en general va a ser buena, pero no se mezclaban mucho. Hasta la llegada de este rey Leovigildo, que el tío, no porque fuese muy bueno, o porque quisiese integrar, o porque, yo qué sé, pensaba en las minorías, que en su caso era una mayoría, o pensaba en tender puentes, no. Sino porque él tenía el proyecto de unificar políticamente todo el territorio nacional. Entonces, es muy importante la religión, utilizarla como cemento, como argamasa, para juntar a toda la sociedad en torno a un único estado, a un único reino. Es decir, si yo permito que poco a poco se vayan mezclando los hispanos romanos con nosotros, vamos a generar un único pueblo, no varios pueblos, los godos, los hispanos romanos, los tal, ¿lo entendéis? ¿Vale? Es una manera de crear algo unificado, un mismo proyecto en común, una nación, una patria, en definitiva. Bien, como curiosidad, por ejemplo, poco a poco Leovigildo va ahí tonteando con el catolicismo, porque al final estaba claro que si los visigodos representan solo un 2% de la población total, aunque sea la dominante, van a tener que pasarse al catolicismo, algo que hará su hijo Recaredo. Sí, tiene un nombre muy gracioso, Recaredo.
Si os mola el tema de la historia visigoda, tendréis que ir a Albalate de Zorita, que es un pueblecito muy bonito de Guadalajara, donde está Recópolis, el yacimiento de la ciudad de Recópolis, ciudad creada por Leo Vigildo a su hijo Recaredo en homenaje de su conversión al cristianismo, ¿vale? Al cristianismo católico. Bien, por lo tanto, fijaos, como curiosidad, sé que os molan estos temas. Tenemos que Leo Vigildo, en su código de leyes, va a prohibir de una manera bastante dura cualquier manifestación pagana. Es decir, cualquier religión que no sea la cristiana. Y de hecho, era común entre los campesinos y las clases sociales más bajas, literalmente, el invocar supuestamente a demonios, hacer círculos en el suelo, para invocar a espíritus, estas cositas raras, ¿no? Pues la sentencia que da, la pena que da a todas estas personas que tengan este tipo de comportamientos es, en concreto, 200 latigazos. No sé si llegarías vivo al número 200, pero bueno, lo ponían. 200 latigazos, raparle la cabeza y marcarle con un hierro candente en la cara, con el objetivo de deformarle la cara y que todo el mundo viese que ese desgraciado era un tío que invocaba a espíritus y a cosas raras, ¿vale? Fijaos, lo de rapar la cabeza es muy curioso porque los visigodos les va a gustar llevar el pelo largo, para ellos es como un símbolo de virilidad. Entonces tenían una especie de castigo que en latín se llamaría decalvatio, ¿vale? De ahí viene calva. Que consiste en cortarle la cabeza a... Bueno, la cabeza no, cortarle el pelo. Si le cortan la cabeza se acabó ya, claro, la vida. Ya no te importa tener pelo o no. Es raparle el pelo, cortarle el pelo, con el objetivo de hacer que... Pues, como una especie de insulto, ¿no? De que pierda sus atributos masculinos como hombre. Bien, en cuanto a la economía visigoda, pues bueno, van a seguir un poquito las actividades comerciales que ya había en la península ibérica con Roma, es decir, fundamentalmente agricultura y agricultura enfocada al Mediterráneo. Van a trabajar la trilogía mediterránea, ya sabéis, trigo, vid y el olivo. Aunque también van introduciendo de una manera progresiva la ganadería, puesto que se tiene una gran influencia germánica los visigodos, obviamente, y van a cultivar, van a, pues eso, cuidar, crear, o... sí, sí, van a llevar a cabo dentro de la ganadería la crianza, que no me salía, madre mía, me voy a quedar ya con Alzheimer, la crianza de vacas, ¿vale? Para explotar la carne y la leche. Bien, en cuanto al tipo de monarquía que van a crear, es una monarquía, y esto, estad atentos, por favor, porque es muy importante, es una monarquía de tipo electiva, no hereditaria. ¿Qué significa esto? Pues electiva significa que como los visigodos vienen de estas tribus germánicas donde se adora, por así decirlo, el culto al macho alfa líder de la tribu, ¿vale? El más fuerte, el guerrero, el caudillo, es el que tiene que liderar. Por lo tanto, para ellos, el liderazgo no se transmite a través de la sangre, eso sería una monarquía hereditaria, donde el rey muere y va a gobernar su hijo, ese muchacho crecerá, será rey, morirá, gobierna su hijo, así sucesivamente, por herencia sanguínea, sino que es por elección entre el más fuerte. Esto va a abrir la puerta ¿a qué? A peleas entre la nobleza visigoda, a guerras civiles, ¿vale? Que a la larga veremos que en el 711 supondrá, ¿vale? Facilitará la invasión de la península ibérica por parte de los musulmanes. Bien. Bueno, pues yo creo que hemos visto una visión bastante general de el reino visigodo de Toledo, de cómo llegan, ¿vale? Cómo se desarrollan y cómo se acabará integrando, sobre todo a través del cambio religioso
que van a abandonar el arrianismo, como os he dicho, y se convierten al catolicismo, ¿vale? Con el rey Recaredo. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o demás, o algo que, pues eso, que no haya quedado bien claro, me lo podéis comunicar. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y seguimos en contacto. Sed buenos y felices. Chao.